La semana pasada, el SENACICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, afirmó que la carne que México exporta es de primera calidad. Dijo que no había ninguna preocupación por esta carne. ¿Qué ocurre con la carne que consume el mexicano? En la línea telefónica está Marco Antonio León Félix. Él es presidente nacional de la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, ACE. Marco Antonio León Félix, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, Sergio, Lupita. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de participar. Hola, buenos días. Con estas acusaciones de Rusia en el sentido de que se estaban inoculando al ganado en México hormonas que no eran correctas, pues la gente se preocupa. ¿Qué tan buena es la carne? ¿Qué tan inocua, qué tan saludable es la carne que se consume en nuestro país? Sí, el problema precisamente radica en la carne que se obtiene de los rastros municipales en México. Evidentemente, la carne que va para exportación debe de cumplir con requisitos internacionales. Ahí no hay problema. De hecho, la aseveración, como lo comentó el director de SENACICA de Rusia, pues debe de demostrarse en el sentido de que no es válido dar ese tipo de afirmaciones sin tener las evidencias. Y muy seguramente las empresas mexicanas que están exportando están cumpliendo con requisitos internacionales porque no pondrán en juego su reputación y su mercado. El problema es en México. Es muy fácil dar un ejemplo. Si nosotros vamos a un establecimiento, podemos buscar en las etiquetas de los productos cárnicos el sello TIF. Este sello es un sello precisamente de higiene en el manejo de la carne. Pero hay muchos establecimientos, sobre todo pequeños establecimientos que expenden carne, que son abastecidos por parte de los rastros municipales, en donde no existe este sello. Entonces, claramente existe una diferencia abismal en el manejo de la carne. Entonces, eso que nos dicen que la carne que se consume en México tiene muy buena calidad y que hay que comerla todos los días. Yo lo sugeriría o lo enfoco al punto de la carne TIF, sin duda. Ahí no tenemos ese problema, pero hay muchísima carne, Lupita, que se expende en el país que no cuenta con este respaldo del sello TIF. Marco Antonio, ¿cómo es posible? Yo pregunto ya aquí casi en exasperación, ¿cómo es posible que en un país donde tenemos certificación y tenemos todo un sistema en el que se verifica que la carne sea correcta, sea buena, sea saludable, todo este sistema TIF que hemos desarrollado, ¿cómo es posible que lo tengamos y al mismo tiempo las autoridades permitan estos famosos rastros municipales donde las reglas de salud son completamente distintas, mucho más laxas? ¿Cómo es posible que esto lo permita la autoridad? Y yo te diría, Sergio, no es tanto que existan reglas distintas, porque hay también una normatividad expedida por la Secretaría de Salud, pero el problema es que incluso hay un estudio de COFEPRIS realizado en el sexenio pasado, en donde se hace un diagnóstico, claro, y la conclusión es que no se apegan a la normatividad. Ese es el problema. Sí hay normatividad también para estos establecimientos, más no se cumple. Entonces, yo pienso que la respuesta es falta capacidad para dar un seguimiento más cercano a esos establecimientos. Por ejemplo, los establecimientos TIF tienen por requisito todos los días un médico autorizado por SAGARPA. Eso no ocurre en los establecimientos llamados rastros municipales. Entonces, evidentemente no es el mismo grado de control. Y por eso se presentan casos como los que ustedes han dado a conocer, y toda la opinión pública de México los conoce, como el clenbuterol, como la carne de equino en lugar de bovino, y todo lo que sabemos. Marco Antonio, ¿qué pasa con las personas que nos están escuchando en estos momentos, que te están escuchando y que son personas que van a la carnicería que les queda cerca o que van al mercado que les queda cerca? ¿Cómo se sabe si esta carne es buena? ¿De dónde viene? El gran problema es que no hay un sistema de trazabilidad en este tipo de negocios. Es decir, no sabemos de dónde viene la carne, no sabemos las condiciones en las cuales ha sido manejada, y otra vez volvemos al problema de siempre, en donde entramos a un mercado de precio, ¿no? Entonces, si esa carne me resulta más barata, bueno, pues yo como consumidor voy y compro ignorando todo lo que hay detrás. Y sentimos que ahí es donde debe apretar la cuña
lo que es el gobierno, las instituciones que participan alrededor de toda esta cadena de comercialización y producción de la carne, en el sentido de que debe haber una comunicación y una vigilancia más estricta en ese manejo de la carne, y también desde luego comunicar y educar al consumidor de cuáles son las condiciones en las cuales debe pedir la carne. ¿Qué significa el que haya un sello TIF y qué significa el que no sepa dónde viene la carne? Bueno, pues yo quiero agradecerle, Marco Antonio, que haya tomado esta llamada, y entonces, si la carne tiene el sello TIF, no tenemos ninguna preocupación. Si es de un rastro municipal, cuidado, porque pues no se aplican las normas de sanidad. Digamos que no se aplican en su mayoría. En su mayoría, sí. Pero no tenemos certeza. Sabemos que si tiene el sello TIF, ha habido todo un proceso para certificar que la carne haya sido procesada, haya sido también muerta la res de conformidad con ciertas reglas de sanidad. Así es. Recuerda, Lupita, Sergio, el caso tuvo que tocar a la Selección Nacional de Fútbol el escándalo del clenbuterol para que se hiciese una investigación más grande. ¿Recuerdan seguramente? Sí, cómo no. Y entonces, la pregunta que ustedes hacen precisamente es, bueno, ¿y qué pasa con nosotros que no somos estrellas de fútbol, nos salimos en los medios y compramos carne todos los días? ¿Con qué seguridad la compramos? Uh-huh. Ese es el punto, y ese es el llamado de la sociedad mexicana de calidad e inocuidad para que haya un esfuerzo más coordinado en bien del consumidor mexicano. Bueno, pues yo quiero agradecerle, Marco Antonio, el que haya conversado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días.